Ya. Muy bien. Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? A ver, hoy día vamos a trabajar con un tema, continuando pues con la parte de mecánica y todo lo demás que tenemos que ver. Vamos a trabajar con la parte de trabajo, ¿verdad? Trabajo mecánico. ¿Ya, chicos? A ver, muy bien. A ver, chicos, coloquen como título, por favor, trabajo mecánico. Ya pongan como título trabajo mecánico. Título, muchachos, trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Ya. Ya, tome nota. Es la transmisión de movimiento ordenado. Es la transmisión de movimiento ordenado de un cuerpo hacia otro. Es la transmisión de movimiento ordenado de un cuerpo hacia otro mediante una fuerza. Transmisión de movimiento ordenado de un cuerpo hacia otro mediante una fuerza. Ya, mediante una fuerza. Mediante una fuerza. Muy bien. Su unidad es el joule. Joule. Así se escribe, ¿ya? Joule. Joule. Su unidad es el joule. Así se va a escribir, ¿ya? Joule. Escríbelo así. Joule. Su unidad es el joule. ¿Correcto? Su unidad es el joule. Bien, entonces vamos a hablar sobre el trabajo mecánico. Ahí vas a notarle una W así, mira, WF. Ahí el costadito de trabajo mecánico, para que tengas la notación. Ya, trabajo mecánico, WF. WF. Mírame. Cuando una fuerza influye en el movimiento de un cuerpo, cuando una fuerza influye en el movimiento de un cuerpo, entonces dicha fuerza realiza trabajo. Por ejemplo, si acá hay una fuerza horizontal está actuando sobre un cuerpo que se está moviendo horizontalmente, ¿está bien? Horizontalmente también, entonces esta fuerza está realizando trabajo. El trabajo desarrollado por la fuerza, tiene que ver con el desplazamiento sufrido por el cuerpo. Se va a calcular como el producto de la fuerza por dicho desplazamiento. ¿Está bien? La fuerza por dicho desplazamiento. Donde la fuerza que realiza trabajo es aquella fuerza que es
paralela al movimiento. Se dice que acá hay que considerar la fuerza que transmite movimiento, la fuerza que influye en el movimiento. Por ejemplo, si un cuerpo se mueve en forma horizontal, entonces las fuerzas que van a realizar trabajo son las fuerzas horizontales. Ya sea que el cuerpo se mueva para la derecha o para la izquierda, las fuerzas horizontales van a realizar trabajo, las horizontales. Si un cuerpo se mueve en la vertical, entonces las fuerzas verticales serán las que van a realizar trabajo. Si se mueve en forma horizontal, ¿quién realiza el trabajo? Las horizontales. Si se mueve en forma vertical, ¿quién realiza el trabajo? Las verticales. Entonces uno tiene que visualizar cuáles son las fuerzas en la dirección del movimiento. Si se mueve en un plano inclinado, entonces las fuerzas paralelas al plano inclinado son las que realizan trabajo. Las fuerzas que realizan trabajo entonces van a ser las paralelas al movimiento. Profe, ¿qué pasaría si tuviera una fuerza inclinada así? ¿No? Si tuviera una fuerza inclinada, el objeto se está moviendo horizontalmente, pero hay una fuerza inclinada. Bueno, si tú tuvieras una fuerza inclinada, lo que vas a tener que hacer acá es descomponer la fuerza en dos y solamente trabajar con la paralela al movimiento. ¿Me entiendes? Esas van a ser las fuerzas que van a realizar trabajo. Las paralelas ¿a qué? Al movimiento. Las paralelas al movimiento. Entonces, las fuerzas paralelas al movimiento realizarán trabajo y las fuerzas perpendiculares al movimiento, esas no van a realizar trabajo. Entonces debe ser paralela al movimiento. Observación. Observaciones. Vamos a tener acá lo siguiente. A ver, si la fuerza va a favor del movimiento, es decir, de la velocidad, entonces el trabajo desarrollado por esa fuerza sería positivo. ¿Está bien? Sería positivo. ¿Correcto? Si F va en contra del movimiento, si F va en contra de la velocidad, entonces el trabajo desarrollado por la fuerza sería negativo. Y si F es perpendicular a la velocidad, entonces el trabajo desarrollado por la fuerza sería cero. El trabajo desarrollado por la fuerza sería cero. Esas son las situaciones en las cuales una fuerza va a realizar trabajo. Esas son las situaciones en las cuales va a realizar trabajo. ¿Y qué pasa si F es inclinado al movimiento? Si F es inclinado, inclinado a la velocidad, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tienes acá la fuerza F, digamos que forme acá un ángulo θ, ¿ya? Ahí está la fuerza F, y el movimiento, digamos que sea horizontal, digamos que sea horizontal, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es descomponer la fuerza y trabajarla solamente con la componente horizontal. O sea que hay que considerar la componente paralela a la velocidad. ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer para encontrar el trabajo desarrollado por una fuerza. Ahora, si la fuerza es variable,
por ejemplo, una fuerza que vaya cambiando con la posición, entonces lo que se hace es lo siguiente. Se construye una gráfica. A veces te dan la gráfica, a veces tienes la necesidad de construirlo con la ecuación que te den. ¿Está bien? Se construye una gráfica y se evalúa. Siempre la gráfica va a ser una recta. Siempre la gráfica va a ser una recta. ¿Está bien? De tal manera que al evaluar, tú lo que vas a hacer es determinar el trabajo mediante el área. ¿Está bien? El trabajo desarrollado por esa fuerza variable va a ser equivalente al área. ¿Está bien? Al área. ¿Ya? Y finalmente, cuando hay varios trabajos, se puede calcular el trabajo neto. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. ¿Está bien? Va a ser el trabajo desarrollado por F1 más el trabajo desarrollado por F2 más el trabajo desarrollado por F3. Una observación acá es que si la velocidad es constante, el trabajo neto es cero. Una observación. ¿Okay? Si la velocidad es constante, el trabajo neto, recuerda que el trabajo neto es el trabajo total, es la suma de todos los trabajos. ¿Está bien? La suma de todos los trabajos. ¿Está bien? Bien, a ver. Toma nota, por favor. Luego vamos a ver algún punto más todavía, ¿ya? Pero toma nota, ¿ya? Te voy a pedir un par de minutos, por favor, mientras vas copiando, ¿ya?
Bien. A ver, muchachos. También tenemos que hablar de la potencia mecánica. Mira, la idea es sencilla, fíjate. Por ejemplo, digamos que dos personas, digamos que comienzan a jalar agua de un pozo, ¿ya? Comienzan a sacar agua de un pozo, ¿eh? Comienzan, digamos, llegan con sus baldes y comienzan a jalar agua de un pozo, ¿no? Entonces, de repente, cada uno, llegan con 5 baldes cada uno. Y uno saca agua, ¿no? Los 5 baldes los saca en media hora y el otro los saca en 10 minutos. ¿Te cuento? Entonces, ambos han realizado el mismo trabajo, pero uno lo hizo más rápido que el otro. Entonces, el que lo hizo más rápido tiene mayor potencia mecánica. ¿Está bien? Tiene mayor potencia mecánica. Entonces, la potencia mecánica tiene que ver con la rapidez con la cual se realiza trabajo. Vamos a decir que es la rapidez con la cual se realiza trabajo. Su unidad son los watts. Su unidad son los watts. Y la potencia mecánica se va a calcular, así. La potencia desarrollada por una fuerza va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza entre el tiempo. Trabajo desarrollado por la fuerza sobre el tiempo. El trabajo es en joules, el tiempo es en segundos. Joules por segundo se denomina watts. ¿Sí? Joules por segundo se denomina watts. También se puede calcular así. También, si la velocidad es constante, la potencia desarrollada por una fuerza la puedes calcular así, como fuerza por velocidad. ¿Sí? Fuerza por velocidad. Ya, si la velocidad es constante, fuerza por velocidad. ¿Ok? Bien. Finalmente, la eficiencia. La eficiencia, denotada con la letra N, ya la eficiencia. Mira, ve, vamos a suponer que nosotros tenemos una máquina acá. Ya, esta máquina, digamos que es un torno, ¿sí? Que comienza a jalar un objeto, por ejemplo, ¿no? Ya, esa máquina, para que la máquina funcione, obviamente que tiene que obtener energía de algún lugar, ¿sí o no? Por ejemplo, del tomacorriente, ¿no? Ya obtiene energía. Entonces, hay una potencia que absorbe la máquina. Hay una potencia que es útil de la máquina, pero por calentamiento pierde potencia. Entonces, hay una potencia absorbida por la máquina. Potencia absorbida por la máquina. ¿Sí? Una potencia absorbida por la máquina. Hay una potencia útil. ¿Sí? Hay una potencia útil. Y hay una potencia perdida. Hay una potencia perdida. ¿Está bien? Hay una potencia perdida. De tal manera que la potencia absorbida es igual a la útil más la potencia perdida. ¿Correcto? O sea, lo que absorbe del tomacorriente, por ejemplo, de potencia, ¿sí? Una parte la utiliza y otra parte la pierde. ¿Sí? De tal manera que esta máquina se le va a asociar una cierta eficiencia o rendimiento. La eficiencia es la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida. ¿Sí? Esa eficiencia siempre es menor que 1, ya que esto es menor que esto. Por lo tanto, al momento de dividirlo, siempre te queda un número menor que 1. ¿Sí? Y en porcentaje,
en porcentaje, muchas veces te dan la eficiencia en porcentaje. Lo único que tienes que hacer es multiplicar la eficiencia por el 100%, nada más. Por ejemplo, te dicen la eficiencia es el 80%, significa que la eficiencia en sí es 0,8, ¿no? Yo digo, la eficiencia es 0,8, en porcentaje sería el 80%. La eficiencia es 0,75, entonces en porcentaje sería 75%, ¿me entiendes? Simplemente lo multiplicado por el 100%, ¿ya? Bien, entonces con eso nosotros tendríamos la idea. Acá lo que se utiliza para poder utilizar el concepto de trabajo mecánico, potencia, etcétera, siempre se recurre a lo que ya se ha visto antes, ¿no? A la parte de dinámica, la parte de estática, diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Fuerzas de rozamiento, si lo hubiera, etcétera. O sea, es un poco la aplicación de lo que nosotros habíamos visto antes, ¿está bien? En los capítulos anteriores. Por eso en la física, como yo les decía, muchachos, ustedes tienen que venir repasando todo lo anterior. Entonces deben de darle una horita a los temas anteriores, siempre para poder darle una mirada, una repasada, ¿no? Y no se vayan pues alejando, ¿no? Porque conforme van pasando los temas, a veces se van alejando y van olvidándose de los temas anteriores y cuando lo vuelven a ver, dicen, oye, ¿te acuerdas tal tema? Uy, ya me olvidé, ¿no? Pues ahí vienen los problemas. ¿Ven? Bien. Entonces, luego ya tendríamos nosotros que ver variedades de problemas, ¿correcto? Eso ya lo vamos a tocar justamente en la parte práctica. ¿Ya, chicos? Tomen nota, por favor. Si hubiera alguna pregunta hasta ahí, voy a ir escogiendo las preguntas para que puedan ver las variedades diferentes de los ejercicios. ¿Alguna pregunta si tuviera?
A ver, bien, vamos a ver. Empezamos con los problemas, ¿está bien? Yo voy seleccionando de menos a más, ya, y con diferentes variables, o sea, diferentes variantes de problemas, ¿está bien? A ver, empecemos con la pregunta 4. Dice, un ladrillo es soltado desde una altura de 50 metros. El ladrillo es soltado. Si el ladrillo es soltado, la rapidez inicial es 0. Y acá hay 50 metros. ¿Sí? Es soltado desde una altura de 50 metros. Determinar la cantidad de trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Determinar el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Bueno, yo sé que la fuerza de gravedad es hacia abajo, ¿sí o no? ¿Cuánto trabajo ha realizado la fuerza de gravedad cuando transcurrido 3 segundos de su movimiento? Masa de ladrillo, 2 kilogramos. Masa de ladrillo, 2 kilogramos. Y la gravedad es 10. Entonces, con esto sale la fuerza de gravedad, ¿sí o no? Esa fuerza de gravedad sería 20. ¿Correcto? Pero te dice, ¿cuánto trabajo ha realizado cuando ha descendido 3 segundos? Cuando han transcurrido 3 segundos, gravedad 10. Cuando han transcurrido 3 segundos. Entonces, no te están preguntando cuando ha recorrido los 50 metros. Ayer el trabajo para los 50 metros, no te están diciendo eso. Te están diciendo cuando han recorrido o cuando han transcurrido 3 segundos. De repente, en 3 segundos, él está acá. De repente, en 3 segundos, él ha llegado acá. O sea, de repente, en algún lugar se encuentra diferente a los 50 metros. Porque eso es lo que te están preguntando. Entonces, lo que uno tiene que hacer es encontrar este desplazamiento vertical, esta distancia, en 3 segundos. Entonces, del movimiento vertical de caída libre, yo puedo encontrar esa altura, ¿no? Porque yo diría, la altura que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí o no? La altura la estoy denotando con la letra I, la velocidad inicial es 0, la mitad de la gravedad es 5 y el tiempo es 3, 3 al cuadrado, o sea que esto sería 45. 45 metros será la altura, ¿eh? La altura que ha descendido. Entonces, recién puedo encontrar el trabajo. El trabajo de la fuerza de gravedad sería la fuerza de gravedad por su desplazamiento vertical, ¿no? Como se está desplazando hacia abajo y la fuerza de gravedad también es hacia abajo, es positivo. Sería más la fuerza de gravedad que es 20 por el desplazamiento vertical que es 45. ¿Eh? De acá entonces, ¿a qué sería igual esto? 20 por 45 sería 45 por 2, 90, 900, ¿verdad? 900 joules. Ese será el trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad en esos 3 segundos. ¿Me entendiste? ¿Está bien? Así se va a determinar el trabajo desarrollado por esa fuerza de gravedad cuando han pasado 3 segundos. Otra pregunta. A ver, dice, bajo la acción de una cierta fuerza, un cuerpo de 8 kilogramos, bajo la acción de una cierta fuerza, un cuerpo de 8 kilogramos tiene una aceleración constante de 2. Una aceleración constante de 2. ¿Cuánto trabajo realiza esta fuerza si el cuerpo se desplaza 6 metros? 6 metros. ¿Cuánto trabajo realiza dicha fuerza si el cuerpo se desplaza 6 metros? ¿Cómo calculas el trabajo de esa fuerza? El trabajo de la fuerza lo vas a calcular simplemente como fuerza por distancia, ¿verdad? Pero si el cuerpo está acelerando, entonces esa fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, sería igual a la masa por la aceleración. Entonces yo voy a tener masa por aceleración por distancia. La masa es 8,
la aceleración es 2, la distancia es 6. ¿Ve? Por lo tanto, eso sería igual a 96. 96 joules será el trabajo desarrollado por esa pieza. ¿Quedó claro? Muy bien. A ver, tome nota de esas dos preguntas. Esta parte ya lo deben haber copiado seguramente, ¿no? La potencia, ¿no?
Bien, vamos a ver un par de problemas más. A ver, la pregunta 3 dice, determine la cantidad de trabajo desarrollado mediante la fuerza constante de módulo 50, el trabajo desarrollado por esa fuerza al desplazar al bloque sobre la superficie lisa desde A hacia B. ¿Está bien? Al desplazarlo desde A hacia B. ¿Correcto? ¿Cuánto trabajo ha realizado la fuerza F? ¿Qué hacemos en este caso? Mira, tú te das cuenta que la trayectoria es curvilínea. Se está moviendo por esta curva, ¿sí o no? Pero esta fuerza es una fuerza constante. Entonces, como el cuerpo se va a trasladar de A hacia B, desde A hasta B, entonces lo que voy a hacer es ese desplazamiento de A a B lo voy a descomponer en dos. Voy a trabajarlo en un desplazamiento horizontal hacia la derecha, ¿eh? Que sería de 2, ¿verdad? Que sería de 2. Y luego tendríamos un desplazamiento vertical hacia arriba. Observa que llega de A a B. Mira, ve, a través de la curva, él estaba en A, va a llegar a B. Ese desplazamiento lo he separado en dos, en un horizontal y en otro vertical. Igual llega de A hacia B. ¿Me dejo entender? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy descomponiendo en dos ese desplazamiento. Entonces, ¿qué tendría que hacer con la fuerza? ¿Qué tendría que hacer con la fuerza entonces? A ver, lo que voy a tener que hacer con la fuerza es igual. Voy a descomponer la fuerza en dos. ¿Está bien? Voy a descomponer la fuerza en dos. Esta fuerza de 50 sería un desplazamiento horizontal hacia la derecha. ¿Está bien? Esta sería la fuerza horizontal hacia la derecha, que vale ¿cuánto? Que vale 40, ¿verdad? Mira, ve, 40. Y por acá tendría un desplazamiento vertical hacia arriba. Un desplazamiento, perdón, una fuerza vertical hacia arriba. Estoy hablando de la componente de la fuerza. Esta fuerza vertical hacia arriba por triángulo notable sería 3. ¿Eh? Entonces, lo que estoy haciendo es descomponer esta fuerza de 50. Entonces yo diría, el trabajo desarrollado por la fuerza F va a ser igual al trabajo desarrollado por la componente horizontal más el trabajo desarrollado por su componente vertical. El trabajo desarrollado por la horizontal, esta horizontal, mira, su trabajo va a depender solamente del desplazamiento horizontal. Como ambos van en la misma dirección, ¿eh? Es positivo. Entonces sería más la fuerza horizontal por el desplazamiento horizontal. O sea, sería más la fuerza horizontal, que es 40, por el desplazamiento horizontal, que es 2. ¿Eh? Y luego me fijo en la vertical. Luego me fijo en la vertical. A ver, en la vertical, ¿qué es lo que está pasando? La fuerza vertical es hacia arriba, ¿eh? Y el desplazamiento vertical también es hacia arriba. ¿Sí o no? Los dos van hacia arriba. Por lo tanto, su trabajo también es positivo. ¿Eh? También es positivo. Entonces acá sería más la fuerza vertical por el desplazamiento vertical. ¿Está bien? Sería más la fuerza vertical, que es 30. Mira, esta fuerza va con este desplazamiento. 30 por 3. ¿Está bien? 30 por 3. Y acá entonces aquí va a ser igual a esto. Sería 120, no, 80, perdón. 80, esto es 80. 80 más 90. ¿Está bien? O sea que esto sería 170 joules. Ese va a ser el trabajo desarrollado por la fuerza F. Ese va a ser el trabajo desarrollado por la fuerza F. ¿Quedó claro?
¿Se entiende, no? Muy bien. A ver, vamos a ver otra pregunta. Sí, profesor. Dime, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. A ver si alguien estaba hablando ahí. Ninguna, profesor. Ya, perfecto. Bien, veamos la pregunta 1 ahora. Dice, determine la cantidad de trabajo desarrollado por el motor al desplazar el bloque 5 metros con rapidez constante. Ya, veamos entonces, a ver. Acá está jalando un motor, ¿ven? Mediante una cuerda, jala el bloque, de tal manera que este bloque se va a desplazar una distancia de 5 metros sobre ese plano inclinado, ¿ven? 5 metros sobre el plano inclinado, ¿ya? Moviéndose, dice el problema también, que se está moviendo a velocidad constante. A velocidad constante. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo este momento. ¿Está bien? Al desplazar el bloque 5 metros con rapidez constante sobre la superficie inclinada rugosa. Y te da algunas variables. Te da la masa, que es 5 kilogramos, ¿correcto? Te da también el coeficiente de rozamiento, que es 0,5. Te indica también la gravedad, que es 10, ¿está bien? Es 10, ¿correcto? Y la pregunta es el trabajo desarrollado por el motor. Trabajo desarrollado por el motor. Pero nosotros sabemos que el motor lo que está haciendo es jalar, ¿está bien? Es jalar ese bloquecito mediante esta cuerda, ¿sí o no? Por lo tanto, acá hay una fuerza generada por el motor que está siendo transmitida a través del cable. ¿Está bien? Entonces hay una fuerza F acá. Esta fuerza F es la fuerza que está generando el motorcito para poder levantar el objeto. Entonces la pregunta es el trabajo desarrollado por esa fuerza. ¿Está bien? Obviamente que esa fuerza es debido a la presencia del motor, ¿verdad? O sea, a través del motor se está jalando, ¿está bien? Ese bloquecito. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Voy a analizar este objeto. Ojo. Recuerda que el término velocidad constante, si nosotros acordamos un poquito de estática, ¿verdad? Velocidad constante significa equilibrio, ¿eh? Es una forma de equilibrio, ¿sí o no? La velocidad constante, ¿no? Entonces hay que acordarse de eso. Bueno, entonces acá se está moviendo a velocidad constante. Vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Una de las fuerzas sería el peso. Pero nosotros hemos visto que cuando tengo plano inclinado, al peso lo puedo descomponer en dos, ¿verdad? Cuando se tiene plano inclinado, no sé si se acuerdan, ¿no? ¿Te acuerdas las componentes del peso en un plano inclinado? Mg seno y mg coseno. ¿Recuerdas? Esto se trabajó varias veces en estática y en dinámica. En rozamiento también. Entonces acá el ángulo es 37. Mg, masa por gravedad, 5 por 10, sería 50. 50 por el seno de 37, que es 3/5. O sea que esto vale 30, ¿no? Y mg coseno, o sea 50 por 4/5. Y esto es 40. Entonces yo tendría acá las dos componentes rectangulares. ¿Cuáles son las dos componentes rectangulares? Mg seno y mg coseno. Pero la componente a lo largo de este plano inclinado, ¿eh? A lo largo del plano inclinado es mg seno, ¿sí o no? O sea que esta fuerza es 30. ¿Eh? 30. Y la otra componente es mg coseno.
O sea que la otra componente del peso que viene acá, la perpendicular al plano inclinado, es 40. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? MG seno, MG coseno. La paralela es MG seno, la perpendicular MG coseno. Muy bien. Aparte de esta fuerza que es el peso, estaría completando nuestro diagrama de cuerpo libre, está la reacción normal del piso, ¿verdad? La normal del piso, del plano inclinado, y como la superficie es rugosa, entonces, mira, ¿ve? Hay fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Como el cuerpo está subiendo, entonces la fuerza de rozamiento va a ser hacia abajo. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento apuntaría hacia abajo. Por lo tanto, acá habrá que agregar esa fuerza de rozamiento que no la conozco. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Separamos en dos ejes. Al eje X va a ser el paralelo al plano inclinado y el eje Y va a ser el perpendicular al plano inclinado. Entonces trabajo en ambos ejes. Si yo trabajo en el eje Y, por ejemplo, en el eje Y, yo puedo notar que el cuerpo no se mueve en este eje. ¿Ven? En este eje no tiene movimiento, no sube ni baja, ¿sí o no? Por lo tanto, la suma de fuerzas en el eje Y debe ser 0. ¿Está bien? Y si la suma de fuerzas en el eje Y es 0, y yo noto que solamente tengo estas dos fuerzas, ¿está bien? En el eje Y, entonces esas dos fuerzas van a tener que ser de igual magnitud. O sea que la normal va a ser igual a 40. ¿Está bien? La normal va a ser igual a 40. Pero si la normal es igual a 40, entonces, conociendo el coeficiente de rozamiento cinético, yo podría encontrar la fuerza de rozamiento cinética, porque la fuerza de rozamiento cinética es mu sub k por la normal. ¿Sí? Como mu sub k es 0,5, o sea, un medio, y la reacción normal acabo de encontrar que es 40, entonces me queda que la fuerza de rozamiento cinético sería de 20. ¿Sí o no? Esa fuerza de rozamiento cinético sería de 20. Entonces, mira, ve, esta fuerza de acá es 20. 20. ¿Ven? Acabo de descubrir cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético. Muy bien, ahora paso a trabajar al otro eje, en el eje X. Pero, ¿qué ocurre en el eje X? Mira, ve, dice, según datos del problema, dice que la velocidad es constante. Pero nosotros sabemos que si la velocidad es constante, existe equilibrio, ¿sí o no? Velocidad constante significa equilibrio. ¿Recuerdas? Significa equilibrio. O sea, que la suma de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Y si la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0, entonces podemos decir de que estas fuerzas de acá, mira, ve, todas estas fuerzas se tienen que equilibrar. Entonces buscas fuerzas que apunten hacia arriba y fuerzas que apunten hacia abajo. Hacia arriba, mira la flechita, solamente apunta F. ¿Ven? Hacia abajo, ¿quiénes apuntan? Apuntan estas dos. O sea que esto va a ser igual a ¿qué? A la suma de las dos. 30 más 20. ¿Ven? O sea, la fuerza F es 50 newtons. ¿Correcto? La fuerza F es 50 newtons. Ahora, como la fuerza F es 50 newtons, entonces tú ya puedes determinar el trabajo desarrollado por F. La pregunta es el trabajo realizado por F. Observa, F va en el plano inclinado hacia arriba, ¿sí o no? ¿Verdad? F, que vale 50, va hacia arriba. Y el desplazamiento que está sufriendo es de 5 metros. Te está pidiendo el trabajo para esa distancia, ¿sí o no?
te están pidiendo el trabajo para esa distancia. ¿Sí? Entonces sería más la fuerza por la distancia. O sea que esto sería igual a ¿qué? Igual a 250. 250 joules va a ser el trabajo desarrollado por la fuerza E. ¿Te diste cuenta? Un problema bastante más laborioso ya, ¿no? Donde hay que aplicar, pues, ¿no? La descomposición que habíamos visto en estática, en dinámica, ¿verdad? En rozamiento, ¿no? Hay que aplicar las condiciones de equilibrio, ver ambos ejes. Siempre que tengas fuerza de rozamiento, así, tienes que fijarte en ambos ejes, ¿ya? ¿Está bien? Si está en equilibrio acá, y acá en el otro lado también había equilibrio, ¿no? Porque hay que recordar que si te dicen que se mueve a velocidad constante, está en equilibrio. En cambio, si te dijeran que está acelerando, acá en este eje habría que aplicar dinámica. ¿Eh? O sea, es lo mismo que hemos venido trabajando en los temas anteriores. Solamente que hay que tener un poquito de ¿qué? De cuidado. ¿Eh? Bien, chicos, tomen nota ahí en la solución de los problemas. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la pueden ir haciendo saber, por favor, ¿ya? Algo que de repente por ahí se han quedado con alguna duda. ¿No? Mientras uno va copiando, a veces dice, oye, ¿de dónde salió esto, no? Se me fue tal cosa, ¿no? Entonces me preguntas ahí, ¿ya? Espero que estés comprendiendo. Solamente estamos agregando acá otra magnitud física, ¿no? Pero si te das cuenta, las soluciones de los problemas han venido, pues, muy similares a lo que nosotros hemos trabajado, ¿no? Una duda ni una inquietud, muchachos, se está comprendiendo. Ese problemita ya es un poquito más tedioso, ¿no? ¿Verdad? Un poquito más complejo ya, ¿no? Pero a veces son operativos, ¿no? Pero si tú tienes la idea de cómo trabajar, simplemente le sigues el ritmo y ya está, ¿no? Mm, O sea, lo que te van a preguntar es algo que tú has visto, ¿no? ¿Sí?
estás viendo física? ¿Te está asustando física o no? ¿Mm? Claro, claro, por eso yo lo he resuelto a Andrea después, ¿no? Porque no, no está adecuado para que sea el primero, ¿no? Se supone que vamos de menos a más, ¿ya? Entonces ya, por ejemplo, acá ya lo entiendes un poquito más porque ya viste varios ejemplos, ¿no? ¿Te das cuenta? Si yo te lo resuelvo así de frente, como que vas, ¿no? Y ahí nomás ahí tira la toalla, ¿sí? ¿No? El aprendizaje es paulatino, pues, ¿no? Uno empiezas a correr primero y después a caminar, ¿sí? Primero caminas, primero gateas, de ahí comienzas a caminar, de ahí a correr, ¿sí? ¿No? Así pues. A ver, vamos a ver la pregunta 8, ya que te da una expresión, mira, ve, dice, una fuerza horizontal en newtons tiene la siguiente ley, F igual a 4x más 2. ¿Eh? Esta es la fuerza, dice que cambia con la posición x de acuerdo a esta ecuación, 4x más 2. Si la fuerza desplaza un cuerpo sobre el eje x, determina el trabajo realizado por la fuerza cuando el cuerpo se desplaza desde x igual a 3 hasta x igual a 8. Desde x igual a 3, le voy a poner el x inicial, ¿ya? X igual a 3 y el x final, x igual a 8. 8 metros, ¿no? Ya, entonces, yo quiero encontrar el trabajo desarrollado por esa fuerza, ¿correcto? Desde x igual a 3 hasta x igual a 8. El trabajo desarrollado por esa fuerza.
Profe, el trabajo desarrollado por la fuerza es fuerza por distancia. Bueno, es fuerza por distancia, pero ojo, eso es cuando la fuerza es constante, pues. ¿Sí o no? Pero si la fuerza no es constante, entonces ya no se puede encontrar como fuerza por distancia, pues. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago, profe? Porque acá la fuerza me dice que cambia con la posición. Ah, ya. Entonces lo que tú tienes que hacer es evaluar. Lo que tienes que hacer es evaluar. Mirás, para x sub 0 igual a 3, entonces la fuerza F sub 0, la fuerza inicial, sería 4 por 3 más 2. ¿Eh? O sea que la fuerza inicial sería 12 más 2, 14. ¿Eh? O sea, cuando está en este punto, la fuerza vale 14. 14. Y para la otra posición que le he llamado x final igual a 8, entonces la fuerza final sería 4 por 8 más 2, 34. 34. O sea, cuando el cuerpo está acá, la fuerza en ese momento vale 34. ¿Eh? Como puedes darte cuenta, la fuerza ha ido cambiando con el lugar, con la posición, ¿verdad? La fuerza ha ido cambiando con la posición. Entonces, si la fuerza va cambiando con la posición, lo que tú tienes que hacer para encontrar el trabajo desarrollado por esa fuerza es construir una gráfica. ¿Eh? Construyes una gráfica, fuerza en newtons, posición en metros. Entonces vas a evaluar cada punto que acabas de obtener. Por ejemplo, x igual a 3, la fuerza vale 14. ¿Está bien? Así. Entonces evalúas acá y este sería el punto. Luego tendría x igual a 8, ¿está bien? X igual a 8, la fuerza vale 34. Está más arriba, ¿sí o no? 34. Entonces acá estaría el otro punto. Y estos dos puntos, al ser una relación lineal, lo unen mediante una recta. Lo unen mediante una recta. Entonces, vas a decir, el trabajo desarrollado por esa fuerza variable desde x igual a 3 hasta x igual a 8 va a ser equivalente a ¿qué? Al área debajo de esa recta. ¿Eh? El área. El área. La figura que te quedó es un trapecio. Y el área del trapecio, ¿cómo se calcula? Como la base menor más la base mayor sobre 2 por la altura. ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces acá, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a evaluar. ¿Eh? La base menor, a ver, la base menor es ¿qué cosa? 14. Más la base mayor, pero la base mayor es 34. ¿Eh? Sobre 2 por la altura, pero la altura sería 5. ¿Eh? Listo. De acá entonces, a ver, ¿cuánto sale esa operación? ¿Esa operación te sale cuánto? 100. 110. 120, ¿no es? A ver, verifica. Sí, profe, 120 joules. 120. Muy bien, entonces esto sería 120 joules. ¿Correcto? Así es como se trabaja para una fuerza variable. ¿Está bien? ¿Cómo se ve el trabajo de una fuerza variable? Ya sabes, mira, ve. Para cada posición donde tú quieras encontrar, evalúas, ¿está bien? Evalúas, luego estos puntos los llevas a una gráfica y luego lo unes mediante una recta a los puntos, hallas el área debajo de la gráfica y eso sería el trabajo desarrollado. ¿Eh? Eso de esa manera se halla pues el trabajo de una fuerza variable. ¿Eh?
Bien. Bien, vamos a ver ahora un problema. Vamos a ver ahora un problema donde vamos a involucrar varios detalles, ¿ya? Varios detalles también. Ya, muy bien. A ver, vamos a trabajar con este problema que va a tener pues varias aristas, ¿ya? Veamos. Mira, dice, un bloque de 10 kilogramos, ¿eh? Un bloque de 10 kilogramos es soltado desde una superficie inclinada rugosa. Tienes acá la masa de 10 kilogramos. Dice que es soltada, entonces vamos a coger acá un punto y vamos a decir la velocidad inicial es 0, porque es soltado. ¿Eh? Es soltado. ¿Ya? ¿Dónde estás? A ver, un bloque de 10 kilogramos es soltado sobre una superficie inclinada rugosa tal como se muestra. Determine la cantidad de trabajo que desarrolla la fuerza de rozamiento. La pregunta es el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento. Obviamente cinético, ¿verdad? Porque se desliza, pues, ¿no? Determina la cantidad de trabajo que desarrolla la fuerza de rozamiento en los 4 primeros segundos de su movimiento. En los 4 primeros segundos de su movimiento. En los 4 primeros segundos de su movimiento.
gravedad 10 y te da los coeficientes de rozamiento. Nosotros sabemos que el coeficiente de rozamiento mayor es el estático y el coeficiente de rozamiento cinético es el menor. ¿Verdad, musical? ¿Está bien? Sabemos también que la gravedad es 10. Ya. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con lo que hemos sabido, con lo que nosotros ya sabemos para realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para realizar un diagrama de cuerpo libre, yo tengo el peso, que lo puedo descomponer en dos. Mg seno de 37 y mg coseno de 37. Mg seno de 37 sería masa por la gravedad, que es 100 es el mg, y el seno de 37, que es 3/5. O sea que esto sería 60. Y mg coseno, que es 4/5, esto vale 80. ¿Está bien? Entonces, acá tendría las siguientes fuerzas. Mg seno es la paralela al plano inclinado, ¿verdad? Esa paralela al plano inclinado es mg seno, sea 60. Y la otra componente, que es mg coseno, que sería la perpendicular al plano inclinado y que, de acuerdo a lo que acabamos de hacer el cálculo, vale 80. ¿Está bien? Vale 80. Bueno, este es el peso. Luego también estaría la reacción normal, ¿verdad? La reacción normal, ¿ya? Y como el cuerpo está yendo hacia abajo y la superficie es rugosa, entonces por acá estaría la fuerza de rozamiento cinético. ¿Está bien? Que no la conozco, ¿no? No la conozco. Muy bien. Nosotros ya hemos visto un problema de este tipo, entonces hay que seguir más o menos la misma idea, pues, ¿no? A este le llamo el eje X y a este le llamo el eje Y. ¿Correcto? Eje X y eje Y. Muy bien. Si yo trabajo en el eje Y, yo noto que en ese eje no hay movimiento, ¿sí o no? Por lo tanto, estas dos fuerzas deben de ser de igual magnitud. Suma de fuerzas igual a 0. O sea que la normal va a ser igual a 80. Pero si la normal vale 80, como yo tengo el coeficiente de rozamiento cinético, el que me interesa es el cinético porque el cuerpo se está moviendo, entonces yo puedo calcular la fuerza de rozamiento cinético. ¿Ven? Esa fuerza de rozamiento cinética va a ser igual a mu sub k por la normal. Mu sub k es 0,5, o sea, 1/2, y la reacción normal vale 80. Por lo tanto, esto sería 40. ¿Ven? 40. O sea que esta fuerza es 40. ¿Ven? 40. Como tú te puedes dar cuenta acá, ¿no? En el eje X, hay un desequilibrio, mira, ¿ve? Acá hay una fuerza que jala que vale 60 y acá hay otra fuerza que jala que vale 40. Entonces, como una fuerza le gana a la otra, entonces obviamente que esto va a acelerar, ¿correcto? Esto va a acelerar. ¿Sí o no? Eso va a acelerar. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es trabajar en el otro eje. ¿Eh? Es trabajar en el otro eje. ¿Correcto? ¿Cómo haríamos, a ver, para trabajar en el otro eje? Bueno, vamos a trabajar en el eje X. ¿Eh? Y en el eje X, yo sé que hay aceleración. Entonces aplico la segunda ley de Newton. Aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa. ¿Eh? ¿Quién sería la aceleración entonces? A ver, ¿quién sería la fuerza resultante? La fuerza resultante sería 60 menos 40, ¿sí o no? ¿Eh? 60 menos 40 sobre la masa, pero la masa del cuerpo es 10. ¿Cuánto me queda la aceleración? 2. 2.
Esa sería la magnitud de la aceleración. Ahora, como es un movimiento acelerado, sigo trabajando en el eje X. ¿Ve? Como es un movimiento acelerado, entonces yo sé que está realizándose un MRV. Y del MRV yo podría encontrar esta distancia. ¿Ve? ¿Cómo puedo encontrar esa distancia del MRV? La distancia es igual a la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí o no? ¿Ve? De tal manera que esa distancia va a ser igual a la rapidez inicial, que es 0. ¿Ve? Distancia igual a la rapidez inicial de 0. Un medio de la aceleración, que vale 2 por el tiempo, pero te pidió en los 4 primeros segundos 4 elevado al cuadrado. De acá esto sería 16 metros. ¿Ve? Muy bien, eso va a ser 16 metros. O sea, yo ya sé que acá he recorrido 16 metros. ¿Ve? Entonces, finalmente, el trabajo de la fuerza F se puede calcular, ¿sí o no? Ojo que acá está pidiendo el trabajo de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Por lo tanto, su trabajo es negativo. Es fuerza de rozamiento por distancia. Sería menos la fuerza de rozamiento, que vale 40, por la distancia, que es de 16. ¿Vale? ¿Cuánto es eso? A ver, ¿cuánto es eso? Eso es 640. Menos 640 joules. Ese va a ser el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento. ¿Me entendiste? Claro, acá ya hemos aplicado algunas cosas más, ¿no? ¿Está bien? Nos hemos ido hasta el MRV, ¿sí o no? ¿Está bien? Nos hemos tenido que ir hacia el MRV. ¿Ya? ¿Quedó claro entonces? Bien, muchachos. Tómale eso ya, una capturita nada más, y por favor de ahí lo pasas a tu cuaderno para que lo tengas. ¿Está bien? Ahí la solución. ¿Ya? El problema es interesante. No sé si hay alguna última duda que tengan ahí. Muy bien entendido, Alayo. Correcto. Bien, chicos. Espero haberles ayudado en este capítulo y ya nos vemos la próxima semana. Chao, muchachos. Cuídense mucho.